¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido que algo no iba bien? Aunque no supieras explicar el por qué. Se da una situación, hay un grupo de personas, aunque nadie grita o nadie ha levantado la voz, y a priori pues, a otra persona le puede parecer normal, tú notas que hay algo, una mirada que duró un poco más de lo habitual, o una sonrisa que te pareció forzada, o una frase que parece inocente pero que a ti te retumbó en tu cabeza. Y en esa habitación, mientras los demás siguen hablando y no se han dado cuenta de nada, tú comienzas a pensar en esos detalles. Lo curioso es que no termina cuando te vas de allí. Cuando te vas de allí, lo mismo empiezas a pensar otra vez la situación y analizas datos, ese tono que escuchaste, o esa mirada, o esa sonrisa. Tu cabeza pues no para de buscar una explicación. Y ya no sabes si tu mente está viendo cosas que los demás pasan por alto, o simplemente es que tu mente no puede parar de dejar de analizar. Muchas personas pues ante esto dicen pues que es una característica a priori buena, porque te lleva a ser más observador o incluso más inteligente, más intuitivo, pero la realidad es un poquito más compleja según la psicología. Porque es que realmente esta forma de ver el mundo, esta forma de gestionar el mundo y todo lo que te rodea, puede convertirse, si lo piensas, en una enorme fuente de agotamiento mental. Y aquí surge una pregunta, porque hay personas que viven constantemente esto y otras simplemente siguen con su vida. Porque si lo piensas, a ver, esto le ha pasado a todo el mundo alguna vez. De entrar en una habitación y notar un ambiente raro, o ver una mirada rara, o un silencio raro. Pero cuando tú te vas, desconectas y ya no sigues pensando en eso, no sigues analizando. Sin embargo, para este tipo de personas que son demasiado conscientes, ahí no termina la historia. Cuando se van a su casa, siguen pensando, analizando y vuelven a recrear la escena intentando buscar algún significado oculto. Y cuando por fin creen que tienen una respuesta, su mente les busca más preguntas. Y esto nos lleva por un agotamiento mental grande, ya que tu cabeza no descansa, sigue procesando, sigue analizando, sigue intentando comprender, hasta el punto que estás con esa situación en la cabeza, por ejemplo, días, y muchas veces estas personas que son demasiado conscientes ni siquiera se dan cuenta de que lo hacen. Simplemente piensan porque a todo el mundo le pasa. Como digo, pues muchos han visto esta forma de ver el mundo o de percibir pues como una ventaja, como entender mejor a las personas o las situaciones. Y en parte, pues esto es cierto, porque este tipo de personas pues perciben cosas o situaciones o emociones o sentimientos de las personas que quizás otros no se den cuenta. Pero claro, esto lleva al agotamiento mental. El cerebro no para de trabajar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque unas personas tienen la mente trabajando constantemente y otras personas desconectan con facilidad. Para esto la respuesta no es tan simple y de hecho existen dos explicaciones psicológicas bastante diferentes. A veces pues esa forma de percibir el mundo depende o forma parte de cómo funciona el sistema nervioso de la persona. Desde pequeño hay personas que perciben mal las emociones o reaccionan con más intensidad a los sonidos o son más observadores en los cambios de ambiente o incluso pues se dan cuenta de pequeños detalles que otros ni registran. Y esto en la psicología se llama alta sensibilidad. No significa ni ser más inteligente ni ser más débil, simplemente significa pues que procesan mucha más información de lo habitual, como si la mayoría viera el mundo como en resolución estándar y este tipo de personas más conscientes lo ven como en alta resolución. Y la segunda explicación psicológica es un poco más dura, y es que todas las personas no nacen con esta sensibilidad, algunas aprenden a tenerla y muchas veces pues ni siquiera son conscientes de cuándo empezaron a ser así. Imagina un niño que en su casa pues siempre ha tenido desde pequeño cambios de ambientes continuos. Un día puede estar tranquilo todo y al día siguiente discusiones. Este niño pues no sabe nunca lo que se espera, nunca sabe qué versión de los padres va a tener en ese día. Así que sin darse cuenta pues ese niño hace algo que la verdad pues ningún niño debería de tener que hacer. O ningún niño debería de tener que aprender. Es pues empezar a observar. Reconocer unos pasos o un coche antes de que incluso lleguen a su casa, o escuchar el modo que cierra una puerta a una persona, o aprender a distinguir un simple suspiro del enfado. Y en definitiva, con estos detalles pues detecta cuándo es mejor callar o cuándo es mejor hablar, cuándo mantener un perfil bajo, y esto pues no lo hace porque quiera, lo hace porque su cerebro pues está intentando protegerse. Y la psicología conoce este fenómeno como hipervigilancia. Este estado lleva a que tu sistema nervioso pues, esté completamente en alerta, intentando siempre buscar una señal de que corre peligro. Y con el paso de los años, pues el niño se convierte en un adulto que ya no hace eso de forma puntual.
ya su característica de hipervigilancia lo tiene en su día a día de adulto. Y aunque la persona ya no esté pues, en un entorno así, con dificultades o no lo necesite, ya esto se ha convertido en una forma de ser. Su cerebro ya está acostumbrado, como si todavía necesitara pues, anticiparse a todo. Y es que de pequeño pues, su cerebro aprendió que fijarse en los pequeños detalles podía serle muy útil. Lo que pasa es que cuando eres mayor y ya no lo necesitas, esto se convierte en un fuerte desgaste para tu cabeza. Y esto nos lleva a la primera característica que suele compartir este tipo de personas conscientes. La primera señal es que tu mente rara vez descansa. Cuando una conversación puede estar por terminada para una persona, para ti no termina. Un simple mensaje para algunos pues es un simple mensaje, pero para ti a lo mejor se convierte en una cadena de pensamiento que te lleva a pensar sin parar y preguntarte preguntas como ¿habré hecho algo mal? ¿Será por algo que hice ayer? ¿O por este trabajo que no hice bien? ¿O habré cometido algún error? En cuestión de segundos tu mente ya ha creado diferentes escenarios. Y esto tiene un coste enorme, porque tu cabeza no para descansar aunque tu cuerpo descanse. La segunda señal es que no solo analizan las situaciones o a los demás, también se analizan constantemente a sí mismos. Y eso puede llevar a ser todavía más agotador. Imagina que un día te levantas triste sin motivo aparente. Y en lugar de simplemente permitirte sentir esa tristeza, te comienzas a hacerte preguntas. ¿Por qué me siento así si no me pasa nada? ¿Será que me está pasando algo? ¿Estoy exagerando? Y antes de darte cuenta ya no estás viviendo esa emoción de tristeza solo. La estás examinando, le estás dando 1000 vueltas. Esta capacidad en psicología se llama metacognición. Y como digo, es la capacidad de pensar sobre nuestros propios pensamientos. Esto todo el mundo lo tenemos. De hecho, es una habilidad que nos permite aprender de nuestros errores, reflexionar, o sea que es muy útil. El problema aparece cuando esa capacidad pues deja de ser una herramienta y se convierte pues en un hábito permanente que tienes incluso cuando no estás viviendo ciertas experiencias. Y cuando estás pensando y dándole vuelta a tus propios pensamientos, esto te lleva a que no estés en el presente. Es como intentar, por ejemplo, bailar mirándote en un espejo y estás analizando cada movimiento a ver si lo haces bien o no. Obviamente estás bailando, pero no estás disfrutando de ese baile. La tercera señal pues, es que pierdes inocencia en las relaciones. Cuando eres pequeño, pues tendemos a pensar que las personas decimos exactamente lo que pensamos. Es decir, porque cuando sonreímos de verdad es que estamos teniendo una sonrisa genuina, o que un cumplido significa lo que significa admiración, que cuando se te disculpa una persona pues significa que está arrepentida. Pero cuando eres adulto y ya pasan muchos años observando a las personas, te das cuenta que la realidad es más compleja. Y descubres que básicamente lo que se piensa no es lo que se dice en la mayoría de las situaciones. Que una persona pues, puede pedirte perdón y no sentirlo de verdad, no sentir remordimiento, o que alguien puede decir me alegro por ti y no sentir alegría real, sentir envidia. Y una vez empiezas a ver estos detalles, a ver estas diferencias, pues es un poco difícil no verlas, dejar de verlas. Y si a cualquier adulto le pasa esto, imagina a las personas que son más conscientes, que se fijan en todos los detalles e intentan siempre interpretar la intención que está por detrás. Muchas veces, como digo, es positivo porque detectan cosas que les pueden servir, comportamientos que para otras personas pues pasan completamente por alto, o identificar relaciones que no valen la pena. Pero claro, esto también tiene un coste, que es que cuando quieres confiar en alguien, pues es mucho más difícil. La cuarta señal también lleva a un agotamiento extremo porque es que te cuesta desconectar de las emociones de los demás. Hay personas porque pueden escuchar un problema de otra persona y estar ahí, mostrarle apoyo, pero cuando se termina esa conversación pues siguen con su día. Pero hay otras que tienen muchísima empatía y les resulta muchísimo más complejo seguir adelante su día habiendo escuchado ciertas emociones de otras personas. E incluso puedes estar con un amigo y que no te diga directamente nada, pero tú sentir esas emociones, esas vibraciones bajas de ese amigo y sentirte mal. Esto, como digo, le pasa a las personas que tienen mucha empatía. Y eso puede ser pues, algo muy valioso, porque hay que tener empatía, pero también puede ser algo perjudicial, porque corres el riesgo de confundir, comprender con cargar los problemas o lo que le pase a la otra persona. Y por eso muchas personas demasiado conscientes escuchan un problema de otra persona y en vez de intentar apoyarlo sin más, pues intentan buscar una solución a ese problema
Y al final pues le dan vueltas a esa cuestión como si fuese una solución que tuvieran que darla de un problema suyo, pero que realmente no le pertenece. Y esto pues al final hace que esas personas carguen emociones de otros y esto lleva pues a otro agotamiento mental. Todas estas formas de vivir la vida de este tipo de personas, aparte de llevarle a un agotamiento mental continuo, le llevan a intentar querer controlar las cosas, comprenderlo todo. Buscan controlar lo que le pueda hacer daño. Su cerebro aprende a pensar como si lo puedo controlar todo, entonces puedo anticiparme a daños posibles. Y en teoría tendría sentido si no fuera porque tu mente entra en un bucle de pensamientos continuos del que es muy difícil salir. Una pregunta te lleva a otra y es como intentar apagar un incendio con más gasolina, echándole gasolina. ¿Y qué hago si soy una persona así demasiado consciente? Te diría que aquí la clave no es dejar de observar, porque obviamente no vas a dejar de observar. La clave es entender de que todo lo que tú observas no necesita una explicación, ni una solución, ni convertirse en una responsabilidad tuya. Y meterte en la cabeza que escuchar el dolor o las emociones de otras personas, los problemas de otras personas, no tienes que llevártelo a que sea una carga para ti. Es decir, seguirás siendo una persona observadora, la única diferencia es que tienes que dejar de sentir que todo depende de ti y meterte la idea en la cabeza de que esto no te hace menos consciente, sino que te hará más libre.